Un placer estar de nuevo con ustedes en esta nuestra cita semanal con los oyentes de Radio Francia Internacional en español. Hoy para que hablemos de la Revolución China. Ya en línea para participar en el debate de hoy se encuentran la ejecutiva en Comunicaciones de Colombia, Carolina Plata, desde Estados Unidos el cineasta Lorenzo Castillo, presidente del Instituto Cinematográfico Cine Rebelde en Nueva York, y desde Venezuela tenemos a la periodista de Radio Caracas Radio, Yolimar Hernández. A todos ellos les damos la bienvenida. Y por supuesto que hemos invitado a un especialista en el tema. Se trata de Alejandro Nadal, quien es jefe en España de la publicación especializada en China, La Gran Época, autor de 9 comentarios sobre el Partido Comunista Chino y de varios ensayos sobre la historia del Partido Comunista Chino. Alejandro Nadal, a quien saludamos también y a quien le vamos a dar la palabra inmediatamente para introducir hoy nuestro tema. Lo que diría y lo que han planteado muchas organizaciones de derechos humanos principalmente es si ha sido una historia de 60 años de sangrienta dictadura, si ha sido una historia de evolución para el pueblo chino o si ha sido una historia de involución para el pueblo chino. Excelente, Alejandro, para empezar nuestro debate. Mao Zedong, arquitecto de la China comunista, fundador de la República Popular China en 1949, después de la Gran Marcha, luego vinieron sus políticas de las 100 flores, el Gran Salto Adelante, la Revolución Cultural. ¿Qué queda en China de los preceptos del Libro Rojo? Los oyentes tienen la palabra en el foro RFI. Desde Estados Unidos, Lorenzo Castillo, un poco la misma pregunta, pero también esas expresiones como las 100 flores, la Gran Marcha, el Gran Salto Adelante, todos esos temas de Mao, ¿le dicen a usted algo? ¿Qué conoce de Mao? ¿Qué le queda? Bueno, yo creo que Mao ha dejado un gran legado. Por ejemplo, de la Revolución China queda un pueblo educado, queda un pueblo que, si no es por la Revolución China, en la actualidad en China hubiera una hambruna prácticamente de esas que se dan en Asia y que fruto a los avances que China ha tenido en los últimos 60 años, yo creo que es un gran logro poder alimentar a 1.400 millones de seres humanos. Ese es un gran salto de la revolución. Gran salto. A ver, desde Venezuela tenemos a Yolimar Hernández. Yolimar, supongo que usted es una joven periodista. Mao Zedong murió en 1976. ¿Qué significado tiene para usted esa figura, el personaje? Bueno, realmente yo difiero un poco de la opinión de Alejandro y pienso a mi corta edad, 22 años, que Mao Zedong fue un personaje lleno de ideologización, que quiso transformar y revolucionar al pueblo de China y que realmente lo apartó muchísimo de esa revolución de pensar en los pobres y todo este discurso que ellos tenían y que reflejaban en el Libro Rojo. Alejandro Nadal, como yo a los 3 panelistas, cada uno destaca algo de Mao. Mao Zedong sacó a China de su estado feudal y en cierto modo pues desarrolló el capitalismo apoyándose por supuesto en los campesinos, pero también en lo que él llamaba la burguesía nacional. ¿Se podría decir que fue él el que sentó las bases de lo que es China hoy o fue Deng Xiaoping quien cambió de rumbo, Alejandro? No, Mao Zedong fue quien sentó las bases de lo que es China hoy y de hecho y lo que era el funcionamiento del Partido Comunista y de lo que es la dictadura del Partido Comunista, que no olvidemos que lleva 60 años en el poder. Esto es muy bueno para abrir el debate. ¿Qué piensa Carolina Plata de lo que dice Alejandro Nadal? Bueno, evidentemente creo que la falta de libertad sí quedó y todavía quedan rezagos de esto. Mis visitas a China me han mostrado que igual la imagen de Mao se presenta en todas partes aún y que es algo impresionante. Es decir, Mao Zedong ha sido el responsable directo de las purgas y de la muerte de muchísimos terratenientes, de capitalistas, de intelectuales. Yolimar Hernández, ¿usted qué piensa?
Bueno, evidentemente yo estoy muy de acuerdo con las opiniones del especialista Alejandro y con Carolina de nuestro vecino país, Colombia. Yo realmente no creo que ese comunismo y que esa revolución que se instauró y que, bueno, todavía tiene secuelas porque jurídicamente, si bien es cierto que siguen como la República Socialista de China, no ha tenido ningún tipo de triunfo, y vemos que en todo el mundo no lo ha tenido, como ha sido en Cuba. ¿Qué queda del socialismo, Alejandro Nadal? Del socialismo queda prácticamente lo que ellos dicen en sus discursos, poquito más queda, y que ahora mismo están volviendo digamos, a apoderarse de las empresas, de algunas empresas que habían privatizado. En realidad, las grandes empresas en China tienen el apoyo detrás del Estado, y de esto se quejan muchas empresas en el extranjero, porque no pueden competir con estas empresas de China, porque no tienen la liquidez ni tienen el apoyo, digamos, que tienen las empresas chinas, porque está el Estado detrás. Es innegable que China pues ha evolucionado económicamente muy rápidamente, pero Alejandro, ¿a coste de qué? Alejandro, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Lorenzo Castillo, de Estados Unidos, ¿qué imagen tiene usted de China? ¿Usted cree que siguen siendo comunistas los chinos? Y una reacción en frente a lo que dijo Carolina y Alejandro. Bueno, yo creo que China sigue siendo socialista porque la dirige el Partido Comunista Chino. Ahora, si lo comparamos con el capitalismo que realmente ha saqueado los pueblos del mundo y lo ha dejado en una miseria extravagante, tenemos que China hoy puede mantener 1.400 millones de seres humanos y es la primera economía del planeta. Y esto se ha logrado sin el saqueo de ningún país del mundo, como sí lo han hecho los sistemas capitalistas europeos, como el francés, que colonizó África y ha dejado a África en una miseria despampanante, o como el sistema de coloniaje español, que en tan solo 10 años en el continente americano mató a 90 millones de seres humanos para expropiarle su riqueza, o como el sistema imperialista estadounidense que saquea a los pueblos del mundo a través del sistema bancario, y donde el país que no se someta es invadido, y la consecuencia la conocemos todos: millones de seres humanos muertos, mutilados, y donde nadie es responsable. Para Lorenzo, para usted destaca digamos, esa labor a nivel de económico de sacar de la miseria China, y compara la violencia y lo sangriento del capitalismo con lo sangriento del comunismo. No. Yo no estoy diciendo que el sistema comunista es sangriento. Eso es una manipulación de su parte. El sistema comunista no puede ser sangriento por una simple razón. En el sistema comunista, las clases sociales dejan de existir. Por consiguiente, los órganos de represión, como el ejército, la marina, los mecanismos de inteligencia, no existen. Por consiguiente, no es necesario reprimir a nadie. Ahora, en el sistema capitalista, que está dividido en clases sociales, existe el Estado, y como existe el Estado, y el Estado no es un órgano neutral, el Estado es la imposición de una clase sobre otra. Por consiguiente, los organismos de represión se necesita el ejército, se necesita la marina, se necesita la aviación, se necesita los mecanismos de inteligencia, porque de otra forma sería imposible que el 1% pueda mantener el control del 99%
expropiándole su riqueza, excluyéndolo de la salud, excluyéndolo de la educación, y que ese 99% se quede tranquilo. Ahora, para mantenerlo tranquilo, hay que utilizar los mecanismos persuasivos del Estado. O sea, hay que usar los mecanismos de propaganda donde yo le vendo a la población que el Estado es neutral, que las leyes son neutrales. No, las leyes no son neutrales. La ley la hace la clase dominante para su beneficio, en contra de la mayoría, que es el 99%. O sea, por eso es que el Estado capitalista tiene que ser tan bestial, tiene que ser tan brutal y tiene que ser tan represivo, porque de otra forma no podría controlar. Le voy a dar la palabra a cada uno de ustedes. Carolina Plata de Colombia, una frase para terminar sobre este tema de la Revolución China y de Mao Zedong. Una frase es que los sitios de mucha guerra normalmente se vuelven lugares de evocación de paz, como Tiananmen, como Hiroshima, pero ojalá Latinoamérica no tenga que vivir más guerras para que vivamos un ambiente de paz. Lorenzo Castillo, de Estados Unidos, una conclusión muy corta. Bueno, yo creo que de China queda un sistema de salud que le garantiza al pueblo chino salud para todos, sin tener que gastarse la vida como se gasta uno, por ejemplo, en Estados Unidos, que uno no tiene acceso a la salud en este país. Oye, negra de mi vida, prenda de mi corazón.